¿Series o películas de Star Wars? Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Es lunes, comienza una nueva semana y ya quedan menos de 48 horas para el estreno del segundo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, la serie del momento. Y hablando de series, hoy me apetecía hacer un vídeo un poco diferente. Va a ser un vídeo reflexión. Y vamos a hablar de un tema que muchas veces me habéis preguntado en el canal, un tema del que yo he debatido con amigos, etcétera, en más de una ocasión, y que creo que es interesante, algo de lo que hablar. Todo viene de una pregunta que me dejó hace unos días señor Lobo, uno de los seguidores del canal, al que por supuesto le mando un saludo, pero también es una pregunta o una reflexión que nos deja que más de uno me habéis también dejado en el canal. El comentario es el siguiente. Después del éxito de Avatar 2 en cines, ¿no echas de menos que Star Wars volviera a tener un evento de altísimo presupuesto estrenado en cines cada pocos años y contando una historia a gran escala, espectacular y autocontenida que sea recordada por años? Lo que hizo ser a Star Wars lo que es. Obviamente creo que a todos nos encantaría y nos encantará cuando vuelvan las películas, ¿no? Ir al cine a ver una película de Star Wars es una absoluta delicia, etc. Pero a raíz de esta pregunta sí que me gustaría comentar un poco este tema. Y es el tema de las series versus las películas. Creo que es un tema complejo, creo que es un tema que además tiene muchas aristas y que no deja de ser un reflejo de un cambio social en general, ¿no? Un cambio en la manera en la que consumimos el audiovisual en general. Y es que, quieras o no, la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, hasta el punto en el que ahora mismo la importancia de las series es tremendamente mayor que hace tan solo 10-15 años. Esto es un cambio evidente. ¿A qué se debe este cambio? Es lo primero que habría que analizar. Y yo creo que al final estamos ante una cuestión técnica. Es decir, el primer motivo no tiene nada que ver realmente ni con las películas ni con las series. Tiene más que ver con cómo ha evolucionado la tecnología. Hace 15 años, incluso si nos vamos más atrás, de manera más exagerada, en las casas en general había una tele relativamente pequeña, televisor relativamente pequeño, incluso seguro que muchos os acordáis de las televisiones de tubo. No había ni plasmas, ni pantallas 4K, ni pantallas de 42, 50, 55 o 60 pulgadas. Hoy en día es cada vez más común que en cualquier casa haya un televisor con unas ciertas dimensiones y que al final va a recrear de una manera más similar la experiencia que puedes tener en un cine. Es decir, si tú quieres ver una película o una serie en tu casa, la experiencia cada vez va a ser más parecida a ir a un cine. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una pantalla enorme y si te sientas relativamente cerca vas a estar pues prácticamente como en un cine. De hecho, si apagas la luz y pones la televisión, en mi caso al menos, y me siento en mi sofá, digamos que ya no es la experiencia que había hace 15-20 años viendo la tele en tu casa. Esto obviamente ha sido aprovechado por muchas compañías, pero primero vamos a analizar un par de cosas. Porque también hay una tendencia, y esto lo he hablado yo con bastantes personas, a valorar cada vez más la televisión y menos el ir al cine. Para empezar, ir al cine es caro. Y ver una película en 3D, por ejemplo, y encima pues con los típicos complementos cuando vas al cine, tal vez necesites la caja 3D, quieres comprarte unas palomitas, una bebida, todo lo que suele acompañar ese ritual que es ir al cine, pues cuesta un dinero. Y bueno, tú vas solo o vas con un amigo, una pareja, etcétera, podéis dividir la cuenta y dices, bueno, no es tanto, pero si tú vas con una familia a un blockbuster familiar y tienes 2 hijos, 2 sobrinos, 3 amigos, al final un dinero considerable. Cosa que no pasa con los canales de streaming, que en general pues tienen unos precios un poquito más asequibles y además
puedes ver la serie que quieras o la película que quieras que esté en ese canal de streaming todas las veces que quieras. Si quieres comerte unas palomitas o una bebida, si la traes del supermercado y la estás bebiendo o consumiendo en tu casa, no es tan caro, la verdad, suele ser mucho más económico. Aparte, te evitas ciertas situaciones a veces incómodas en los cines, como la gente que habla, la gente que molesta, que pase cualquier incidencia, etc. Estás en tu casa, estás cómodo, no tienes que depender de lo que pasa a tu alrededor. Vivimos en una sociedad cada vez más centrada en el individualismo en ese sentido, ¿no? Cada uno en su casa tranquilamente haciendo lo que quiera. Entonces, digamos que hay una apuesta casi social que va más en la dirección de las series que de las películas. Y como os digo, esto al final es, como decimos en España, la pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo cuyos elementos al final son uno es consecuencia del otro. La tecnología avanza en una dirección, las teles son más grandes, estás más cómodo en tu casa, con lo cual pues se va a apostar más por el consumo más típico de las casas. ¿Y cuál es ese? El de las series, no el de las películas. Aunque en realidad el objetivo es que esas series cada vez se parezcan más a una película. Y ahí llegamos a los canales de streaming. Obviamente esto es algo que se está desarrollando desde hace 4 o 5 años cada vez de manera más contundente. Y es que cada vez hay más canales de streaming hasta el punto de que ahora mismo estamos en una absoluta guerra entre ellos por conseguir suscriptores. ¿Cómo lo están haciendo? Pues precisamente intentando ocupar el hueco que de alguna manera tenía o estaba ocupando el cine. ¿Cómo? Con series de alto presupuesto y que te ofrecen algo que el cine no te podía ofrecer, que es continuidad y desarrollo. Me explico. Ahora mismo, cualquier serie de alto presupuesto, estamos hablando por supuesto de series pues como puede ser The Mandalorian actualmente, The Last of Us, House of the Dragon o incluso la serie El Señor de los Anillos, etc. Son series con un presupuesto muy alto. La del Señor de los Anillos incluso desorbitado. Pero en general, son series que, sin exagerar, están rondando entre los 100 y los 150 millones de producción. Puede que incluso más en el caso de alguna. Es decir, por 4 o 5 horas de metraje total, porque no son series en general muy largas, a lo mejor algunas se acercan más a las 10 horas, pero bueno, entre 4 y 10 horas, digamos, están dejando muchísimo dinero. Es verdad que los blockbusters al final, en algunos, pues se pone mucho más dinero. Hay algunas películas que pueden tener un presupuesto de 250 o 300 millones por 2 horas. Eso está claro, hay mucho más elemento espectacular. Ahora bien, también en las series hay otro tipo de escenas que son de desarrollo que no son tan caras de producir, se aprovechan mucho más ciertos escenarios. Muchas veces los estudios ya tienen muchas cosas preparadas, sobre todo cuando son franquicias que pueden reaprovechar o reutilizar de una serie o de otra película, etcétera, con lo cual ahí también hay un ahorro de presupuesto. La cuestión es que obviamente las películas van a tener siempre un presupuesto mayor en comparación con una serie, pero esa distancia cada vez se reduce más. Y además la tecnología de cinematográfica en general está evolucionando a puntos de que cada vez es menos la diferencia, porque puedes producir escenas de más calidad con menos presupuesto, que este es también uno de los objetivos que hay. Por ejemplo, The Volume ha conseguido que se puedan hacer ciertas escenas utilizando muchos menos recursos que antes. Este tipo de nuevas tecnologías que se van desarrollando también aportan el que cada vez haya menos diferencia entre la calidad cinematográfica y la calidad de una serie. Lo cual no quiere decir que no haya diferencia, todavía la hay y a nivel presupuesto existe. Pero, ¿qué es lo que hacen las series? Pues, entre comillas, te lo compensan con otra cosa, que es desarrollo de historias. Tú ahora mismo ves una serie, por ejemplo, como puede ser The Mandalorian, cualquiera de las series de Star Wars que tenemos, y tienes muchísimo más desarrollo, muchísimo más lore y mucha más profundidad en la historia que te están contando. Por una sencilla razón, porque tienes mucho más metraje, mucho más tiempo en pantalla. Por tanto, podemos ver cosas como, por ejemplo, la segunda temporada de Mandalorian o la serie de Book of Boba Fett, donde se ha desarrollado muchísimo la cultura Tusken, de los Tusken Riders, de los moradores de las arenas. Si no fuera por estas series, jamás podríamos haber visto un episodio o varios dedicados casi en exclusiva a conocer más de estas culturas. Igual que ahora estamos en una temporada de Mandalorian que va a incidir mucho
en todo lo que ocurre en Mandalore. Si no fuera por el formato serie, seguramente no podríamos expandir tantísimo el lore y la historia y todo lo que rodea a los mandalorianos al final. Igual que muchos otros elementos que o hemos visto o que vamos a ver en el futuro. Entonces al final las series también te están ofreciendo algo que no te puede ofrecer el cine. De alguna manera compensan las carencias que las series tienen respecto al cine. ¿Y en qué repercute al final todo esto? Pues en que el estilo y la manera de consumir entretenimiento audiovisual está cambiando muchísimo, cada vez más. Vosotros pensad, sobre todo esto comenzó tal vez con series como Juego de Tronos. La gente se reúne en casas a ver Juego de Tronos, no iban al cine porque no se envía. Sin embargo, se convirtió en un producto de un éxito asombroso que opacó básicamente cualquier película, cualquier producción que hubiera alrededor. Ha habido muchas otras series desde entonces que han tenido muchísimo éxito, que han sido muy seguidas y cada vez la manera de consumo va más en esa dirección. La gente quiere ver capítulos y además eso también repercute en el tema de la cantidad. Hay muchos comentarios todavía y es normal que dicen, oye, siempre preferimos calidad a cantidad. Por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo, la calidad tiene que estar siempre en primer lugar, pero también la cantidad, o más bien el tipo de consumo de cantidad ha cambiado, porque gracias a las series ahora se exige a nivel social una cantidad mucho mayor de metraje, de productos, etc. ¿Por qué? Pues porque nos estamos acostumbrando a eso precisamente. Es decir, tú ahora quieres ver una serie de tu franquicia favorita porque te va a dar muchísimo material, mucho desarrollo, mucha historia, mucha información. Cada vez necesitamos más información. Una película cada vez nos sabe a menos. Sobre todo películas a lo mejor cortas de un acontecimiento muy concreto. Y de nuevo, insisto, no quiero decir que no funcione ese formato, pero si es apoyado por series dentro de la franquicia, como es el caso de lo que propone Star Wars, por ejemplo, que va a intentar proponer en los próximos años, creo que al final es mucho más satisfactorio a nivel fandom. Y todas estas series, que además, como os digo, cada vez tienen un nivel presupuestario y un nivel técnico superior, porque la tecnología está avanzando en esa dirección, pues nos permite disfrutar, digamos, de ambos mundos. El apartado cinematográfico, pero también todo ese desarrollo y esa continuidad y ese tener producto de lo que tú quieres ver de manera pues prácticamente semanal. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues yo diría que es más bien hacia dónde se dirige el entretenimiento de este tipo de franquicias, ¿no? Es simplemente que la sociedad ha cambiado y ahora valoramos más ese tipo de consumo. Tal vez en unos años esto cambie a algo totalmente diferente, o lo hará. A lo mejor no en los próximos 10, 20 años, pero 30, 40, pues como ha cambiado desde el día en que se estrenó la trilogía original. Pero todo este tipo de cambios sociales obviamente se ven reflejados. Y de nuevo, insisto, es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no es que porque cambie una cosa la otra se vea obligada, es que una cosa va alimentando a la otra. Aumenta la tecnología, se cambia el tipo de consumo, con el nuevo tipo de consumo surgen nuevos tipos de productos, con eso también se vuelve a cambiar la manera en la que la sociedad consume todo esto. Es algo recíproco al final. Por tanto, mi conclusión sería, ¿películas? Sí, por supuesto, todos queremos ver alguna película de Star Wars o algún evento grande que finalice tramas de series en una película, algo así del estilo, pero creo que las series han venido para quedarse y representan más el futuro próximo, porque creo que el modo de consumo que tenemos, como os digo, del audiovisual, del entretenimiento audiovisual y de este tipo de sagas, franquicias, etcétera, cada vez va a ir más en esa dirección. No sé qué pensáis de todo esto, por supuesto quiero que me lo dejéis en los comentarios del vídeo, si estáis de acuerdo, si pensáis diferentes, cuál sería vuestra reflexión al respecto, tengo muchas ganas de leeros a todos. Como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala, y si ya estáis suscritos, chequead la opción de convertiros en miembros del canal. Como siempre, ya sabéis, estad atentos a Perdidos en COD.